Ya somos la Iglesia de Dios Semilla en realidad, ya no somos Proyecto Semilla. Y quiero hacerle una pregunta antes de comenzar esta clase del día de hoy. ¿Alguna vez usted ha mentido? ¿Alguna vez ha robado? ¿Alguna vez ha hablado mal de alguien? ¿Alguna vez ha envidiado a alguien? ¿Alguna vez ha codiciado los bienes de su prójimo, lo que tiene el otro? ¿Alguna vez ha dejado de cumplir sus promesas? ¿Ha prometido algo y no lo ha cumplido? ¿Le ha fallado a alguien alguna vez? ¿Ha traicionado a alguien? ¿Ha dañado a alguien? Y tal vez la pregunta más profunda y que quiero que se la guarden hasta el final, ¿qué es lo más malo que han hecho, según ustedes? Bien, vamos a hablar hoy día de esto, perdonar para sanar. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque como cristianos tenemos que seguir creciendo. Hay cosas en la vida que nos estancan, hay cosas que no nos dejan crecer. Y una de esas es no saber perdonar. De hecho, el no perdonar genera incluso enfermedades de salud mental. ¿Por qué? Porque uno va guardando, ¿cierto? El rencor, la rabia, el odio. Y mientras no perdone, eso se va manteniendo ahí en el cuerpo y puede provocar enfermedades físicas y también mentales. ¿Por qué también este tema? Porque el 74,6% de los chilenos, o el 73 al 74, ha expresado sentirse con alguna enfermedad mental. Y obviamente Dios quiere que estemos sanos. Dios quiere que le sirvamos con alegría, con sencillez de corazón. Pero no podemos hacerlo si no sanamos. Amén. El libro de Hebreos, lo voy a leer yo, capítulo 12, versículo 14 al 15, dice, sigan la paz con todos. Mire, sigan la paz con todos. ¿Con algunos? No, con todos. Sigan la paz con todos. ¿Qué son todos? ¿Mi familia? Sí. ¿Mis amigos? Sí. ¿Mis vecinos? Sí. ¿Mis enemigos? También. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, la salvación. La gracia de Dios es la salvación, es el regalo. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Eso dice el libro de Hebreos. Mire, aquí tenía una estadística de salud mental en Chile. 73% dice haber sentido estrés hasta el punto en que tuvo un impacto en su vida diaria. O sea, porque a veces nos estresamos, pero no nos pasa nada. Sentimos nomás que andamos apurados, pero algo que te impacte, que ya te lo notes, 73%. El 38% dice que la salud física se considera importante y que es más importante que la salud mental en el sistema sanitario actual del país. Claro, hay gente que resuelve esto haciendo deporte y es bueno hacer deporte porque nos libera también de las toxinas que son negativas, que se van acumulando en el cuerpo. El 82% afirma que la salud mental y física son igual de importantes. O sea, la mayoría cree que ambas son importantes. Y el 54% dice haber sentido estrés hasta el punto en que no pudieron ir a trabajar durante un tiempo. O sea, es este estrés como las crisis de pánico, ¿ya? Que no dejan ya pensar, que no dejan hacer nada. Y ahí están por generaciones. Los baby boomers somos, creo que hasta los años 70 son los baby boomers. 28% ha sentido estrés. La generación X, la que viene después, 38%. Los millennials, que son como del 92 en adelante, 38%. Y la generación Z, que son los últimos, los más jovencitos, los lolitos, 55%. O sea, estas enfermedades mentales están afectando más a los más jóvenes. ¿Qué había en los baby boomers que no hay en la generación Z? Claro, aquí usted podría decir, nosotros no teníamos tanta tecnología, ¿cierto? Teníamos la televisión, pero no teníamos los celulares. Pero yo creo que el tema es más profundo. En el tiempo del año después de la Segunda Guerra Mundial,
una de las cosas que hizo el hombre fue buscar más a Dios. Pero de los años 90 en adelante, el mundo empezó a desechar a Dios, a sacar a Dios del mapa, del ADN. Y las generaciones más nuevas están sufriendo todo este impacto de los antivalores, de creer que lo malo es normal. Y están sufriendo entonces este estrés porque no entienden la vida. La vida no se le hace fácil, se le hace difícil. Romanos 3, 9, 10 dice, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y es una pregunta que yo le hago a usted. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Mire lo que responde Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Claro, porque nosotros, ¿cierto? Antes de conocer al Señor, estoy hablando de antes que usted aceptara a Jesús, antes que usted conociera a Jesús, dice cuando éramos enemigos de Dios, este Romanos 5:10, ¿quién lo tiene? Para que me lo lea mejor. Alguien que me lo lea. Romanos 5:10 que lo puse de los primeros. Hoy, Vale, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. amén. Porque Dios hizo las paces con nosotros cuando todavía no éramos enemigos. Y, y ahora que somos amigos, porque ahora estamos cerca, buscamos al Señor porque Él nos acercó, tenemos la seguridad que Él nos va a salvar por medio de su vida. El Salmo 53, 1:3 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró a los hijos de los hombres, a la humanidad, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No había quien haga lo bueno, ni aun uno. Eso lo dice el Salmo 53, 1:3. En el libro de Isaías 59, el 7 y el 8 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento. Hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Y aquí está hablando de nuestra vida antes de conocer al Señor. Nosotros, antes de conocer al Señor, estábamos perdidos. Pero ahora que conocemos al Señor, ¿pecamos? ¿Quién tiene primera de Juan 1:10? Ayúdenme con la Biblia. Los que tengan Biblia, busquen. Primera de Juan 1:10. Amén. Amén. Hermana Verónica. A ver. Primera de Juan, primera, la Primero carta. de Juan, no, Primera de todavía no. Juan 1:10. Estaba viendo Juan. A ver, el tiro. Primera de Juan, 1:10, ¿cierto? ¿Sí? Ya, aquí la encontré. Dice, dice, no, 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 me equivoqué, hermano. Estaba en otra. Tranquila, tranquila. Primera de Juan 1:10. La Sí, esperamos. sí. Después, el que me encuentre Romanos 3:23. No, 1:10. Ahora sí. Sí, ahora sí. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. A pesar de haber sido lavados, limpiados, redimidos, aún pecamos. Porque si decimos que no pecamos, entonces hacemos a Jesús, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos perdidos. Romanos 3:23. Amén. Yo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos pecamos. Pero el Señor está trabajando en nosotros. Él sigue trabajando. Cuando nosotros le aceptamos, Él comenzó un trabajo, un trabajo de joyería. Empieza uno a uno a sacar las cosas que nos van dañando. Nuestras relaciones estaban deterioradas. ¿Qué dice Efesios 2:3 y después Tito 3:3? Efesios 2:3 y Tito 3:3.
Amén, Efesios 2:3. ¿Sí? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es. En otro tiempo, hermanos, en otro tiempo nos dejamos guiar por los deseos de nuestra mente, de nuestro corazón, haciendo la voluntad de la carne. En otro tiempo, ahora no. Ahora somos diferentes, pero no por eso dejamos de pecar. Solo que ahora ya no practicamos el pecado. Pecamos, pero no por deporte, ¿ya? Sino por falla, a veces, porque está en nosotros. Y éramos lo mismo que los demás. ¿Éramos diferentes a los demás? No, dice aquí que éramos lo mismo que los demás. Tito 3:3. Amén, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros, y aborreciéndonos unos a otros. Antes, Antes, sí. parte con antes. Nosotros también éramos insensatos, o sea, poco sabios, torpes. No obedecíamos, estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres, deseos. Éramos malvados, envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Pero esto cambió. Esto éramos antes, hermano. Porque Dios nos amó. Dios entregó su vida por nosotros. Dios nos perdonó. Romanos 5:8 y Romanos 5:5. Amén. Romanos 5:8. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros, no siendo buenos, aún nosotros siendo pecadores, aún estando apartados de Dios, aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y en esto demostró Dios su amor por nosotros, que aún estando perdidos, Dios entregó su vida por nosotros. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es. Dios entregó su vida por nosotros y nos dejó su Espíritu Santo, nos adoptó como sus hijos. Mire, yo le voy a leer 1 Juan 4 del 7 al 12. Dice, estimados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. En esto Dios demostró su amor, en que envió a su único Hijo al mundo, para que tuviéramos la vida por medio de él. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios por ningún motivo, sino que el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Estimados hermanos, si Dios nos demostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Si usted ha conocido al Señor, si realmente Dios le perdonó y su vida le pertenece, entonces usted tiene que reflejar el amor de Dios. ¿En qué nos van a conocer? En cómo nos amamos. Debemos amarnos unos a otros. ¿Qué dice el libro de Gálatas 2:20? Gálatas 2:20. Amén. Gálatas. Amén, Gloria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya no vivo yo, porque Jesús dio su vida por mí. Y lo que vivo hoy día lo vivo en la fe. Vivo por fe. Mire, Dios nos perdonó. ¿Se acuerda la pregunta que le hice al principio? ¿Qué es lo más malo que ha hecho? Dios nos perdonó.
dio su vida por nosotros y ahora sigue trabajando con nosotros. Está restaurando nuestra vida, nuestra moral, porque Él desea bendecirnos. Está restaurando nuestra familia, nuestras relaciones interpersonales. Aún a nuestros enemigos los hace estar bien con nosotros. Mire lo que dice Proverbios 16:7. ¿Quién tiene Proverbios 16:7? Amén. Proverbios 16:7. Amén. Hermana Amén. Verónica. Eh, que se me repite. Ya. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Cuando nuestros caminos son agradables a Dios, aún nuestros enemigos están en paz con nosotros. Mire, interesante. Hasta aquí, preguntas, inquietudes, dudas, comentarios. Pueden preguntar. Co- ¿Qué le genera esto a usted? Pocas opiniones, Gloria. Nos lleva a recordar de dónde nos sacó el Señor y nos lleva también a mí personalmente me lleva a recordar de dónde el Señor me sacó y también me lleva a recordar de que lo sigo necesitando porque en algún minuto sigo cometiendo pecados y lo sigo necesitando porque para que Él me vaya perfeccionando. Estoy Amén, en el camino de la perfección y todos estamos aprendiendo. Entonces, eso me recuerda al Señor con esta lección. amén, Gracias, Luis. amén. Estamos en un camino donde el Señor está perfeccionando. Y yo alguna vez le hice esta pregunta. ¿Es posible no tener conflictos con los demás? ¿Es posible no tener conflictos? ¿Qué opina usted? ¿Qué es un conflicto? Una situación en que dos o más personas con intereses que se contraponen están en confrontación, ya sea para defender o pelear, y que genera desacuerdo. Mínimo para tener conflictos se necesitan dos. ¿Es Es posible no imposible tener no conflictos? tenerlo. Lo diferente es tratar de llegar a acuerdos, pero no tener conflicto es imposible, porque somos diferentes. Es imposible, gracias Gloria. Es imposible no tener conflicto porque somos distintos. Santiago 4:1-2 dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? De ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas y no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar a alguien si aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Mire, hay formas de enfrentar los conflictos. Uno es hacerse el tonto, evadir. Me hago el tonto con el problema. No me quedo callado, me aparto. La otra forma de enfrentar un conflicto es atacando, respondiendo, ¿cierto? Contra el otro. Pero hay un tercer camino que es el camino que nos ofrece la palabra, que es resolver el conflicto, es ponernos de acuerdo, es bajar el moño, es tomar la cruz de Cristo cada día y seguir al Señor. No es posible no tener conflictos, los vamos a tener. Por eso tenemos que tener claro qué vamos a hacer cuando venga el conflicto. Hay algunos se amurran cuando tienen un problema y se apartan del Señor, se apartan de la amistad, de la familia, de los amigos. Pero todas las cosas tienen un plan y un propósito. Dicen que el 90% de los problemas o conflictos se producen por mala comunicación, porque no sabemos comunicarnos, no sabemos expresarnos, no sabemos decir las cosas. Hay conflictos de interpretación, de hechos, de intereses, de roces. Hay problemas de dinero, de competencia, de enojo, de envidia. Entonces los conflictos son parte de la vida, no hay forma de evitarlos. Necesitamos resolverlos. A veces también se producen por los cambios que van pasando en la vida. Uno va cambiando, uno ya no es el mismo. Dicen que a medida nos vamos poniendo más viejos, nos ponemos más mañosos. Eh, pero nuestras diferencias hacen que tengamos conflictos. Entonces tenemos que aprender a convivir, aprender a relacionarnos.
como dice la Biblia, a través del Espíritu Santo, soportándonos los unos a los otros, amándonos. El problema es que si yo no sé resolver los conflictos, nuestras relaciones interpersonales se edifican o se destruyen. Si lo resuelvo, se edifica. Si no lo resuelvo, destruyo la relación. Bueno, hay muchos motivos para discutir o para tener un conflicto. No voy a nombrarlo ahora, pero lo que no puede pasar es tener un espíritu vengativo, hacer justicia por nuestras propias manos, porque eso no es de cristiano, no es de Dios. El decir el que me la hace me la paga, no le va a salir gratis, ya va a ver, todas esas palabras no pueden estar en nuestra boca. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vengamos, nosotros amamos. Ese, el que tiene a Cristo, tiene el amor del Señor. Somos hijos de Dios y Él nos manda a mantener la paz los unos con los otros. Y la paz no es para los momentos alegres, es para los momentos tensos. La paz tiene que venir en los momentos difíciles, en los momentos donde hay conflicto. Para eso Dios nos da el espíritu, el fruto del espíritu, que es amor y que incluye la paz. Amén. Romanos 5.1 y Romanos 12.18. Romanos 5.1 y Romanos 5.18. Que me Amén. ayuda. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la fe nosotros fuimos justificados, fuimos perdonados y eso nos dio paz, nos entregó paz a través de Jesús. Romanos 12.18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, los conflictos siempre son más de una persona. Por lo tanto, hay algo que va a depender siempre de mí en un conflicto. Y en ese conflicto dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz. O sea, de mi parte, tiene que haber paz. Si la otra persona quiere mantenerse en son de ataque, de guerra, problema de él. Pero mientras dependa de nosotros, nosotros tenemos que estar en paz. Hebreos 12:14, yo ya lo leí. Decía, sigan la paz con todos. Sigan la paz con todos. Y la santidad. Generalmente en la iglesia evangélica dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero aquí da dos requisitos, sin santidad y sigan la paz con todos. O sea, el que está peleado con su hermano, con su amigo, con su familia, tampoco va a ver al Señor. Porque hay que seguir la paz con todo y la santidad. Con eso, ¿cierto? Podemos ver al Señor. Mateo 5.9. ¿Quién me ayuda? Mateo 5.9. Amén. Amén. Eh, Dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes van a ser llamados hijos de Dios? Los pacificadores, Así los es. que llevan la paz, los que hacen la paz, los que median, los que se ponen en medio de los conflictos y dicen, no, esta cosa no puede ser así, no se resuelven las cosas así, se resuelven de esta manera. Nosotros somos cristianos, somos diferentes, vamos en contra de la cultura. Es el Espíritu Santo que tiene que ayudarnos a proveer la forma de tener paz. Ahí hay un ejemplo, lo pueden leer, de Abraham y Lot, cómo, cómo Abraham en un conflicto logró hacer la paz. Ahora la Escritura nos pide mucho más que eso, que estar en paz. Nos pide amar a nuestros enemigos. Dice Romanos 12:20-21. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. ¿Somos capaces de perdonar a los que nos ofenden? ¿Somos capaces de amar a nuestros enemigos? De tal manera que si nuestro enemigo tuviera hambre, aquí se tuviera hambre, pero si tuviera necesidad, ¿usted lo ayudaría? Esto está en el libro de Proverbios también 25, 21, 22. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues así calmarás el enojo y el Señor te recompensará. Algunos dicen que esto es Jesús, es el Evangelio. No, ya en el Antiguo Testamento lo dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Es Dios que no cambia, que no tiene variación. Lucas 10, 25, 29.
He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, escrito está, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿Cuál es nuestro prójimo? Si Dios nos amó, tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Los que yo creo, los que yo amo, los que yo quiero, los que están cerca mío, los que me ayudan. ¿Quién es mi prójimo? ¿Sabe lo que hicieron los fariseos? Dijeron que el prójimo eran los judíos solamente. Y entonces ellos dijeron, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Jesús nunca dijo eso. La palabra de Dios nunca dijo eso. El libro de Levíticos dice que no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia, ya en el Antiguo Testamento, decía que teníamos que amar a nuestro prójimo. Em, pero los fariseos lo habían interpretado de mal manera. Es por eso que Jesús le dice, haz esto y vivirás. Y el ejemplo que le pone es la del buen samaritano, alguien que era enemigo de los judíos. El amor de Dios alcanza a nuestros enemigos. Mire lo que dice Lucas 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que muere entre vosotros, lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Este es Levítico en realidad, 19:34, en el Antiguo Testamento. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que muere entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. En ningún momento en el Antiguo Testamento Jesús dijo que había que odiar al enemigo o desecharlo. Lucas 6:35, ¿quién me lo puede leer? Lucas 6:35. Lucas 6:35. Amén. Amén. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Mire, Dios es benigno. Dice que el sol sale para los buenos y para los malos. Ustedes, eso dijo Jesús en Mateo 5:43-46, ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos, hasta los pecadores, aman a sus amigos. Entonces, Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. No es fácil, porque cuando pensamos en las personas que nos hacen daño, es difícil. Proverbios 24:17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando se tropiece, no se alegre tu corazón. Así que cuando vea usted que las personas que usted no quiere les vaya mal, no se alegren, no se regocijen, porque eh, Dios sigue amando a las personas que se equivocan. Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9. Amén. Amén. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Amén. Un verdadero cristiano no busca hacer justicia con sus propias manos. Debemos nosotros imitar a Jesús. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela.
Primera de Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Nosotros debemos buscar la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la amargura, a ver, cuando uno no perdona, cuando uno se deja llevar por la maldad de otros, cae en el mismo, cae en lo mismo, caemos en lo mismo. Cuando no perdonamos, cuando no amamos, entonces nos amargamos porque nos da rabia, porque el otro sea diferente, que piense distinto, que haga lo malo. Porque a veces a nosotros nos da rabia que el que hace lo malo de repente uno lo ve y le va bien. Dice, chuta, ¿cómo lo haces? Está vendiendo droga, dice uno. ¿Cierto? Debe estar vendiendo droga, seguro. Pero finalmente lo que estamos haciendo es amargándonos. Por eso les leí al principio Hebreos. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y muchos sean contaminados. ¿Cuál es el problema de la amargura? Es que estamos siempre enojados, siempre enojados. Y no entendemos por qué, porque todo nos molesta. El problema es que la amargura lo corrompe todo, lo hace que su vista se vea todo mal. Usted ya no ve lo bueno, ve todo malo. Destruye la paz en el hogar, daña las relaciones, sigue, se empieza a aislar, permea todas las emociones, la amargura. Entonces ya no es fácil sentir bien, pensar lo bueno. Si no renunciamos a esa amargura, daña el corazón. Y no solo daña el corazón suyo, daña a los que lo rodean. La amargura nos prohíbe, es una actitud que rehúsa perdonar la ofensa, la almacena. Y como dije al principio, esto puede incluso enfermarnos. Nos puede producir estrés, depresión, crisis de pánico, dolores de cabeza, cefalea, jaqueca. La amargura es porque hay heridas que no se han sanado y hay cosas que están ahí. Y lo que quiere el Señor es que nosotros nos levantemos, que hagamos lo que tenemos que hacer. Así como Dios nos amó y nos perdonó, que nosotros también podamos perdonar. El problema es que cuando pensamos que perdonamos, decimos que no es justo, ¿cierto? Pero si queremos estar sanos, tenemos que perdonar. Eh, todos los hombres son malos, ¿cierto? Todos los hombres son malos, todos somos malos. Pero tenemos que permitir que el amor del Señor nos cubra, nos rodee, que el Señor nos devuelva la capacidad de estar en paz, de amar. Pero si algo nos duele, tenemos que preguntarle al Señor, ¿por qué nos duele? ¿Por qué estamos tan pesimistas, tan enfocados en el pasado? Porque este rencor, esta amargura también nos paraliza, despierta en nosotros deseos de venganza y rehúsa perdonar la ofensa. Veamos, primero, yo le pregunté al principio, ¿hizo usted algo malo? ¿Qué es lo más malo que ha hecho en su vida? ¿Pidió perdón? ¿Pidió perdón? Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice si yo le hice algo a mi hermano. De hecho, si hubiera algo que nos separara de alguien, si tu hermano hizo algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ustedes saben que las ofrendas no solo eran ofrendas de paz o ofrendas para el templo, también eran ofrendas por el perdón de nuestros pecados. Entonces, antes de pedirle perdón a Dios, tenemos que reconciliarnos. Mateo, o sea, Proverbios 28:13. ¿Quién me puede leer Proverbios 28:13? Amén. Hermana El que Luisa. encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa. Perdón, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que guarda su pecado y no se lo cuenta a nadie y no se arrepiente, ese no va a prosperar, dice la Biblia. Pero si los confesamos y nos apartamos, dejamos de hacer lo malo, alcanzaremos misericordia. Acuérdense que Jesús dijo que en el Padre Nuestro que teníamos que pedirle al Señor que perdonara nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mire, esa es la verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres.
Porque ¿de qué sirve ocultar las cosas? Si finalmente todo sale a la luz, no hay nada oculto, Lucas 8:17, que no haya de ser manifestado ni escondido, ni que no haya de ser conocido y salir a la luz. El Salmo 32:3, ¿quién lo tiene? Salmo 32:3. Salmos 32:3. Esto es si yo dañé a alguien, tengo que pedir perdón, tengo que saber pedir perdón. Amén. Amén, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. amén. Porque finalmente el pecado, aunque usted crea o no lo crea, pero lo va a resentir en sus huesos. Son cosas que dañan, terminan dañándonos físicamente. Están en nuestra mente, en nuestro corazón, pero terminan dañándonos físicamente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Pero todo sale a la luz, Dios lo sabe todo. Es por eso que tenemos que saber pedir perdón. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Pero no solo eso, Dios también manda que si nosotros dañamos a alguien, tengamos que restituir. ¿Se acuerdan de Saqueo? Lucas 19:8 dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Pablo en el libro de Efesios dice, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El problema del pecado es que va dañando a otros, y a veces nosotros no nos damos cuenta. Yo en la medida de lo posible, todas las personas que yo dañé en mi juventud, antes de conocer al Señor, le he pedido perdón. Siempre le digo al Señor que me haga y me muestre a quién me falta pedirle perdón, porque quiero irme limpiecito para arriba. Hay una historia de los clavos en la puerta. No sé si alguien se la sabe, pero esta historia se trata de una persona que siempre dañaba con su boca, ofendía, siempre andaba hablando mal de los demás. Entonces, ya no quería seguir así, pues entonces pidió consejo a un sabio. Y el sabio le dijo, mira, cada vez que ofendas a alguien, clava un clavo detrás de la puerta. Entonces, cuando ya dejes de, eh, de ofender, ya no vas a clavar más clavos. Y empezó. Primer día, clavo en la puerta. ¿Por qué? Porque ofendió. Segundo día, clavo en la puerta. Y eso le iba recordando que él no había cambiado. Hasta que un día dice que terminó y ya habían pasado muchos días de que no clavaba ningún clavo en la puerta. Fue a hablar con el sabio y le dijo, mira, ya logré no ofender con mi boca ni hablar mal de alguien. Entonces el sabio le dijo, ahora, cada día que logres no ofender, anda quitando de a un clavo. Y empezó. Cada día que pasaba, sacaba un clavo, sacaba un clavo, sacaba un clavo. A veces volvía a clavar otro clavo, pero la mayor parte del tiempo sacaba clavos, sacaba. Hasta que terminó de sacar todos los clavos. Y fue nuevamente donde el sabio. Le dijo, mira, terminé de sacar todos los clavos. Entonces el sabio le dijo, mira la puerta. Cada vez que tú dañas a alguien, le generas un daño. Y aunque dejes de dañar, aunque te arrepientas, el daño que hiciste nunca va a ser reconstitutivo del dolor que causaste. La puerta quedó llena de hoyos. Aunque ya no ofendía a alguien, aunque había pedido perdón, siempre hay daño. Y eso nos pasa a nosotros. Pensamos que cuando dañamos a alguien, bueno, tendrá que, tendrá que superarlo. Pero tenemos que pedir perdón. Y si es posible, restaurar, ayudar a restaurar, porque las vidas son sensibles. Y llegamos al tema final. Si Dios me perdonó, ¿qué tengo que hacer yo? Pero hermano, pero si yo, una vez sí, po, una para los vivos, dos para los lesos, dice. Pero Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Los fariseos perdonaban 3 veces y después ya la cobraban. ¿Qué le dijo Jesús?
Pedro dijo, Señor, tengo que perdonar 7 veces. No, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. No es fácil perdonar porque el que perdona paga el daño. Si alguien me hace algo, me rompe algo y yo lo perdono, yo voy a tener que comprar lo que se rompió. Perdonar es desearle el bien al otro, aunque no se lo merezca. No es fácil perdonar, pero así dice el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay una parábola que no la vamos a leer tampoco ahora, pero léala usted, está en Mateo, de los dos deudores. El rey que perdona esa gran deuda, una deuda millonaria, y la persona sale de ahí y no perdona algo tan básico como una deuda básica. Efesios 4:30-32 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros, quítense, sáquenlo ustedes, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo se quita la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia? Siendo benigno, misericordioso, perdonándonos unos a otros. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero Dios nos manda que perdonemos al otro. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan, su Padre tampoco les perdonará a ustedes. Conclusión. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. La regla de oro dice que hagamos con otros lo que queramos que hagan con nosotros. Pero el problema es que tenemos que crecer. Y para crecer, para sanar, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Tenemos que pedirle al Señor que nos diga, a ver, ¿a quién tenemos que perdonar? ¿Hay alguien que te dañó? ¿Hay una relación rota? Hay que restaurarla. El perdón es una condición para ser perdonado. Yo no sé si usted ha escuchado, pero de repente usted lo perdona a alguien o usted perdona a alguien, pero después se vuelve a equivocar y le dice, ya van dos. ¿Qué significa al decir ya van dos? Que no perdonó, po, porque si se acuerda del anterior, y para Dios, cuando Dios nos perdona, Él olvida. No nos dice ya van dos. Cuando Dios te perdona, ya no van dos. Para Dios es la primera. Yo siempre digo que no podemos dar lo que no hemos recibido. Si realmente somos hijos de Dios, podemos perdonar. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos perdonó. Si Dios nos amó, puedo amar, pero no puedo dar lo que no tengo. Así que, así como Dios me perdonó, debo perdonar. Y cuando perdonamos, nos parecemos a Jesús. Perdonar nos ayuda a sanar. Y no perdonar nos estanca en nuestro crecimiento en la fe. Y además nos ahoga en la amargura, en el dolor, en el pesimismo. Despójese usted de todo sentimiento de venganza, de rabia, de odio, de dolor, de amargura. Renuncia a eso. Porque el enemigo nos quiere definir por nuestras heridas del pasado. Pero Jesús nos define por sus llagas. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. La sangre de Cristo, dice el libro Efesios 1:7, que derramó en su muerte, pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. No es fácil, pero si dañamos, restituyamos en la medida de nuestra fuerza. Y para ser libres tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna opinión? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios?
Tarea Ahí para la está, casa. ahí está el David Buenísima, Oro. muy ¿Queremos buena, crecer? muy buena, muy buena, muy buena. Amén. Así que gracias a Dios por enseñarme cada día a superarme, a superarme a mí misma. Así que gracias. Amén. Gracias, Gloria a ti también.